Entonces, revisando el tema de lo que son las matrices transformadas, vamos a hacer unas cuantas cosas. Entonces, vamos a recordar un poco de las operaciones matemáticas y álgebra lineal que esto se involucra. Entonces, las operaciones matriciales son las bases matemáticas que nos han permitido desplegar y mostrar los elementos geométricos a través de la computación gráfica como una de tantas aplicaciones. Entonces, ¿alguien me puede recordar algunas operaciones matriciales, que es una matriz, algunos temas o conceptos básicos de matriz que se acuerden? Para hacer un poco dinámica la clase y poder compartir, rememorar y que participen. ¿Alguien? ¿Qué es una matriz? No sean tímidos. Alejandro, ¿qué es una matriz? Bueno, así, claro, así como una definición exacta, no sabría decirle, pero en sí una matriz es como un conjunto de números que están almacenados en una especie de paréntesis o algo así. Sí, conjunto de datos almacenados. Entonces lo que vamos a descartar es las dimensiones también. ¿Qué es lo más común cuando nos referimos a una matriz? ¿Cuántas dimensiones suele tener? Dos dimensiones, sí. Sí, exactamente, Nicolás, lo más común. Pero nada evita que el concepto de matriz se pueda extender hasta más dimensiones. Entonces podemos manejar dos, tres dimensiones. En cuanto a lo que son matrices, lo más común para nuestra representación es poder manejarla en dos dimensiones. Porque matrices básicamente va a ser la representación de nuestro plano cartesiano, de nuestro espacio geométrico donde vamos a dibujar, que va a ser nuestra pantalla. Entonces se va a regir bastante lo que es eh, el concepto de matrices en nuestras pantallas para poder desplegar, dado que sigue en desarrollo lo que son los hologramas o facilitar a la gente tener hologramas y en tres dimensiones. De momento las pantallas van a ser en estos espacios geométricos de dos dimensiones para poder desplegar imágenes digitales. Mm. Súper. ¿Qué operaciones tenemos con las matrices? Si alguien se puede acordar, o propiedades que tenían las matrices. Ujú. ¿Alguien se acuerda cómo se multiplicaban matrices? Dije, si no me equivoco, había dos tipos de multiplicación, ¿verdad? La escalar y la vectorial. Está bien, correcto. ¿Cuál era la diferencia? ¿Te acuerdas? Mm, En la escalar se multiplicaba, o sea, cada elemento con su correspondiente de la otra matriz, digamos, el primero con el primero, el segundo con el segundo, y en la vectorial era el primero con el segundo, el primero con el primero con el segundo, y así, si no me equivoco. Ya, y en la segunda. ¿Perdón? ¿Puedes escribir otra vez la segunda forma, la vectorial en todo caso? Que el primero se multiplica con el primero, luego el primero con el primero con el tercero, luego el segundo con el primero, el segundo con el... Algo así, si no me equivoco. Ok, vamos bien por ahí. ¿Alguna restricción que tenían las matrices para poder efectuar la multiplicación? ¿Alguien se acuerda? Creo que tenían que ser de las mismas dimensiones. Casi, no necesariamente, pero sí es un requisito las dimensiones para poder efectuar multiplicaciones. ¿Alguien más se acuerda exactamente lo que tenía que variar? Podría tener, ¿Tener la misma cantidad de filas que columnas? en realidad, en todo caso, esta es una matriz 2 por 2 que tiene dimensiones de dos filas de dos columnas. En caso podría tener una matriz 2 por 3 acá. No, perdón, en realidad sería una 3 por 2. Primero es las filas y luego las columnas. Entonces, si se acuerdan, puedo hacer una operación de multiplicación entre estas matrices. ¿Confirman? Sí, no. No, no se puede, Inge, porque, o sea, del primero, o sea, tendría que ser 2 por 3 para que se pudiera.
O sea, por lo menos esa es la restricción que tiene. Los dos números que están adentro tienen que ser iguales. Exactamente. Esta parte, lo que son las matrices, son las que tienen que coincidir en valor, no necesariamente toda la matriz, para poder efectuar la operación. Porque, como mencionaba un poco Pablo, en cuanto a los términos que se multiplican, es un poco incruzado, entonces el primer valor va a multiplicar con el siguiente y ya este valor con el siguiente. Dado que queda este suelto, es por eso que no se puede efectuar la operación. Es por eso que las dimensiones de mi matriz no coinciden para poder hacer esta pequeña multiplicación. Entonces tendré que modificar los valores de mi matriz para que puedan hacer la operación. Entonces, rápidamente vamos a hacer un pequeño cálculo para recordar cómo se multiplica una matriz. En este caso, una 2 por 2, así de simple. Entonces, primero se multiplica este valor por este, que es 1 por 2, me da un valor de 2. Y luego le sumo la multiplicación de este por este, que sería 16. Y esto me debería dar un valor de 17. Y esto va a ser el primer valor resultante de lo que es mi nueva matriz. Sería 17 acá. Ups. Y luego hago la misma operación ya con la siguiente columna. Sería 1 por 3, que sería 3, y 4 por 5, 20. Entonces la suma me va a dar 23 para el siguiente valor de mi matriz. En todo caso, lo que sí, la resultante de la matriz va a tener las dimensiones de los extremos de lo que son las matrices, ¿no? En este caso va a ser 2 por 2. O si fuera una 2 por 3, se tendría un valor diferente. De igual manera, luego paso a la siguiente fila, paso a la multiplicación. 3 por 2 va a tener un valor de 6 y 5 por 4, 20. Sumo eso y el siguiente valor de mi columna es 26, o de mi matriz resultante. Y finalmente opero 3 y 5 con también 3 y 5 de acá. 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Entonces tendría 34 como el valor para esta casilla. Entonces, es mucho más lo que es la operación de matrices. Recuerden estas restricciones. Las filas y columnas internas de lo que va a ser la multiplicación tienen que coincidir y la matriz resultante va a tener las dimensiones de los extremos de lo que son las proporciones de sus matrices. Con un pequeño recordatorio. Pero para que no se quede un poco en solo un recordatorio, siempre es bueno practicarlo. Entonces, vamos a hacer una operación todos. Y no me acuerdo cómo quitarla. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a multiplicar esta pequeña matriz entre todos para poder recordar un poco, agilizar el cerebro en cuanto a la parte de matemáticas. Si quieren usar una calculadora, no hay ningún problema. Si tienen un papel o un lápiz, no. También lo que les sea más cómodo para hacer la multiplicación. Así que a todos les voy a asignar lo que es una parte, lo que es la matriz resultante. Entonces, sabiendo que esta matriz es 3 por 3, está 3 por 4, nos debería dar una matriz que tenga las dimensiones 3 por 4. Deberías tener un valor C1 hasta un valor C4 en lo que es la fila. Entonces aquí sería un C5. Finalmente lo que sería un C10. No, perdón, 9. Y tendríamos hasta 12 valores. Ahorita voy a rellenar el resto. Más que nada para que todos sepan qué valores hay entre lo que es la matriz resultante. Entonces aquí tengo el 2, el 3, 6, 7, 10 y 11. Entonces, teniendo la matriz en pantalla, a cada uno va a calcular el valor de cada C1 hasta el C12. Los voy a ir repartiendo y asignando algunos. Revisando el orden de la lista. Ignacio, tú vas a calcular C1. Cuando tengas el resultado, lo puedes pasar por el chat o también decírmelo. Vamos a ir anotando entre todos. Aquí viene 2 en lista. Gabriela C2, Galia C3, Mateo C4. Camila no sé si aún llegó. Entonces pasamos. ¿Ya lo llegó? Si no pasamos a Nicolás, que sería C5. Pablo C6, Diani C7, Odalí C8, Melissa C9, Santiago C10, Gabriel C11 y Alejandro C12. Eliante Salvado, puedes hacer el que quieras también, o compartir o Dije, compartir. Ujú. por si acaso yo llegué, Ah, ya, súper, señaro. súper. Te añado la lista. Y puedes calcular cualquier valor que quieras.
Entonces, más que nada traten de recordar cómo se hacía la operación. Entonces, entre todos vamos armando esta pequeña matriz para poder repasar un poco de matemática. Y también para que tengan su participación de asistencia. Sigue llenando. Perdón, ¿qué número me había tocado? Ah, no creo que es el penúltimo en la lista, entonces diría que C12. Gracias. Y Elian es el último, entonces creo que él es el que me confirma rápidamente. Sí, eres C12. Estarías el cálculo de la última fila con la última columna. Y la matriz B, creo que no se ven los últimos cuatro valores o solo lo hacemos con tres filas. Sí, con tres filas. Porque si fuera una 4x4 ya no se podría ejecutar, entonces se cortó la matriz ahí. Recordar cómo se opera. La calcular el valor de C1 es multiplicar 3 por menos 7. Gabriela ya lo tiene también. 2 por 3 y 4 por menos 1 y hacer la suma de esos tres resultados. C2 sería, como dice Gabriela, 3 por 8, 24, super 2 por 5, 20 y 10. Y finalmente 4 por menos 2, que sería menos 8. Tenemos un total de 26 sobre Gabriela. Mi C2 sería 26. Hace falta que tengan toda la operación, más que nada con el resultado y estoy más que contento. Dejando 29 para C12. Comprobamos 7 por 4, 28. Menos 2 por menos 5. En tu caso sería 10. Y menos 1 por 9, entonces 38 menos 9, 29. Correcto. Ok. C3 42, tengo 30, 12, correcto. Yaro decidió sacarse 1, 19 menos 21, más 6, menos 15 y menos 4, menos 19. Correcto. Menos 19. C4 menos 21, menos 10. 12 menos 10 menos 2. Mateo, creo que tienes un problema. 3 sería por 4, eso te da 12. 2 por menos 5 es menos 10. Entonces tendrías 2. Ah, perdón. Error. Creo que es positivo mi 4 acá. Entonces tienes 4 por 9. Debería dar 36. C4 creo que necesita otra valoración.
A ver, vamos a anotar el de los demás. S7 menos, no, 56. Entonces C7 es de acá. 30, 18, 48. No. Y ahí creo que te falló la operación. Ah, mi error. Tienes toda razón. Estoy viendo la primera fila. Sí, 56, correcto. C9 menos 54. Entonces, menos 49, menos 6 y más 1. Sí, correcto. ¿En qué le llegó mi mensaje? Ah, lo puse para usted, no más creo. Creería que sí. En todo caso, debería aparecer de todos. Ya sea para everyone o para mí. Sí, gracias también. Menos 15. En todo caso, creo que ahí tienes un pequeño error. Tienes 3 por menos 7 es menos 21 y 2 por 3 es 6. Entonces ahí sí se va el menos 15. El 4 por el menos 1 vas a tener un menos 4 más para sumar al menos 15, que eso debería darte menos 19. Ah, cierto. Gracias. Muy bien. 5, 28. 5 menos 35. 3, 4, 7. Correcto. Ok. Voy a ir moviendo. Entonces, básicamente así debería ser la matriz resultante. Pueden comparar ya con el resultado. Deberíamos tener menos 19, 26, 42, 29. La mayoría que ha participado está totalmente en lo correcto. Menos 54, menos 28, correcto. Menos 21 para C8 también. C12, menos 23. Creo que ahí sí tenemos un pequeño problema. Sería 7 por 10, en todo caso. Gabriel, a lo que es 11. Entonces eso nos da 70, menos 2 por 6 es menos 12. Eso se vuelve 58 y bueno, el menos 1 con el 0 se vuelve 0. Solo tenemos 70 menos 12. Eso da el 58. C8, 53, C6, súper. Ok, entonces denle una revisada a sus matemáticas, no está de más para poder repasar lo que es y poder hacer las matrices. Pues gratamente hoy por hoy, hoy tenemos computadoras que también nos van a facilitar eso y también la computadora se va a encargar de hacer mucho de lo que estamos haciendo ahora. Pero no está de más siempre tener un pequeño repaso de matemática, más que nada para recordar cómo se operaban esto. Pues si algún rato también quieren dedicarse a ver cómo optimizar la parte de eh, computación gráfica o implementarla desde cero, es bueno que también tengan en cuenta cómo hacer estas operaciones. Súper, entonces, sin duda ya hemos visto cómo se realiza la operación de multiplicación en una matriz. En todo caso, como mencionaba Pablo, hay dos tipos, la vectorial y la escalar. En este caso, lo que es la vectorial es la que vamos a estar utilizando bastante y algo bastante necesario para poder recordar y utilizar lo que son nuestras matrices y operaciones matemáticas es recordar lo que es la matriz identidad. Entonces, a grandes rasgos, ¿alguien me puede definir de otra forma lo que es la matriz identidad? ¿Si se acuerda? ¿Puedes repetir la pregunta, José, por favor? ¿Alguien me puede definir la matriz identidad con sus propias palabras, además de lo que se está viendo o lo que La es... matriz identidad se define como una matriz compuesta de una diagonal de unos Ujú. que van desde la esquina superior Está a la izquierda derecha. hasta la esquina inferior Derecha. derecha y ya. Y bueno, puede tener cualquier tamaño prácticamente. Sí, recordatorio. Una Tiene, característica importante. ujú. Sigue Continúa. ya. Sigue, sigue, sigue. La característica de la matriz identidad más importante, o sea, su función es que multiplicada esta matriz por cualquier otra matriz devuelve el resultado de la otra matriz. O sea, no cambia ni altera el valor en la multiplicidad. Ujú. Exactamente. Pequeño detalle en cuanto a las dimensiones, siempre tiene que ser del mismo, el mismo número de filas que de columnas.
Entonces vamos a encontrar notaciones de este estilo, como que una matriz de identidad 3 significa que tiene 3 filas como 3 columnas. Una matriz de identidad 2, 1 y 2 en todo caso. Vamos a notar que tiene esta pequeña estructura y 4 de esta manera y podemos seguir haciendo creciendo nuestras matrices de identidad en base al índice, siempre y cuando mantenga lo que es la misma cantidad de filas como columnas. O sí, como menciona Yaro, la propiedad más importante de esta matriz, que al multiplicar por esta misma, la otra matriz va a tener el mismo resultado, siempre y cuando la otra matriz coincida con lo que es la multiplicación, sabiendo que tiene que tener las mismas filas y o columnas, dependiendo de cómo lo ordenamos, para poder coincidir y hacer la operación de multiplicación. Entonces, ¿por qué son importantes estas matrices? Porque las vamos a utilizar bastante, o la computadora lo utiliza bastante, al poder recalcular las posiciones de lo que son los puntos en la pantalla. Es aquí donde vamos a pasar a ver lo que son las matrices de traslación. Un pequeño recordatorio para lo que es a nivel álgebra lineal, si es que no se acuerdan. Es la que nos va a permitir desfasar o trasladar un punto a una nueva posición. Entonces vamos a tener lo que se llama la matriz de traslación, que es lo que tenemos aquí en la parte izquierda, este primer segmento, que se parece un poco a una matriz de identidad. Vamos a ver una diagonal de unos, casi todo el resto llenado por ceros. Lo que sí, vamos a tener algunos valores en la cuarta columna, de lo que es el valor de X, Y y Z, haciendo referencia a cuánto quiero trasladar un objeto. Y en el segundo vector tenemos, o la segunda matriz, tenemos una coordenada de puntos. Sabemos que en un plano cartesiano podemos representar un punto mediante sus componentes en cada eje, siendo X, Y, Z, para poder hacer la operación. Entonces, si aplicamos lo que es la multiplicación de matrices por esto, tenemos que 1 se va a multiplicar por Px, los ceros se van a multiplicar por Y y Z, y Bx se multiplica por 1, haciendo que sea la suma de Px más Bx, el valor resultante en lo que es el valor de X. De igual manera para lo que es Y y Z. En todo caso, el valor de 1 se va a mantener. Y eso es lo que me va a permitir poder hacer el cálculo de lo que es la traslación. Entonces, vamos a pasar a codificar un poquito esto. Más que nada para poder entender lo que está pasando también cuando desfasamos o trasladamos un objeto en la pantalla. Entonces, voy a abrir el proyecto de la clase 5, el que hemos hecho el viernes. Todavía no tenemos escenas, simplemente vamos a tener algunos objetos en pantalla, tenemos un pequeño fondo. Voy a aprovechar el personaje que teníamos para poder desfasarlo un poco. Entonces, viendo la posición que teníamos, voy a ir un poco al código que teníamos de la clase del viernes, repasando un poco. Hemos creado nuestros constantes, carpetas, unos cuantos grupos, hemos instanciado nuestros grupos, hemos creado un fondo, lo hemos insertado, tenemos un obstáculo, un título, nuestro personaje, el que nos va a importar ahora. Como ven, su posición X y Y está en el centro de la pantalla. Entonces, esto va a ser el valor Px y Py que tengamos. Hemos inventado algunas funciones que de momento no las vamos a estar utilizando. Hemos inventado algún event listener, pero no tenemos mucho más. Entonces, lo que yo quiero jugar ahora es poder trasladar a mi objeto en la pantalla. Como referencia, voy a empezar imprimiendo lo que eran sus posiciones. Voy a tener el personaje.x y el personaje.y solo para saber el valor numérico que tenemos en la pantalla. Pues como tal, tenemos 512 y 384. Más que nada porque habíamos definido que la pantalla tenga un total de 1024 y 768 para lo que eran las dimensiones de lo que era el proyecto. Entonces, idea lo que vamos a hacer con la traslación es desfasar una cantidad de distancia a nuestro objeto en lo que es la pantalla. Directamente esta es de las operaciones más simples, simplemente sumar el valor actual que va a ser Px y Py con los valores que queremos desfasar. ¿Algún voluntario para decir valores? Quizás Santiago. ¿Cuánto quieres que desfasemos? En X y Y, dame valores randómicos. 2 y 4. Un poco más grande. Decenas por lo menos. 15 y 17. Ok, por lo menos. Vamos a hacer un pequeño desfase de 15,17.
Entonces, reemplazamos en esta matriz lo que deberían ser los valores de 15 y 17. En todo caso, como va a ser de eh, dos dimensiones, en todo caso, puedo mantener que mi valor en z sea 0 y también aquí que sea 0. Entonces, no va a haber ningún cambio. El valor de bx va a ser 15, como menciona Santiago, y by va a ser 17. En todo caso, viendo nuestro proyecto, nuestro punto en x del personaje justo está en 512. Y lo que es PY estaba en 384. Entonces, como tal, la operación de traslación va a ser simplemente la suma. En todo caso, debería darme un resultado de 527 para lo que es el valor en X. Y para lo que es el valor en Y debe ser 401 al momento de ejecutar lo que es la operación. Entonces, gratamente esto ya está incluido en lo que es la librería de Solar 2D. Entonces tenemos una pequeña propiedad que se llama, o método, para todo objeto display. Si ponen dos puntos, deberían tener lo que es el translate, que se encarga de poder transicionar a un objeto en esta distancia. Entonces, como mencionaba Santiago, 15 y 17 van a ser los valores que utilizamos. Y una vez más voy a volver a imprimir el valor resultante de lo que es mi objeto en la pantalla. Si lo ejecuto, vemos que lo he movido un poquito, quizás no se nota, pero sí está teniendo justo los valores de traslación que estoy efectuando a mi objeto. De esta manera pueden mover un objeto en la pantalla utilizando lo que es la traslación, facilitándole los valores de cuánto quieren desfasarlo, que en este caso para la matriz que se está efectuando por detrás son los valores bx y y en esta matriz de traslación. Dado que estamos en dos dimensiones, los valores en z se mantienen en 0. Ahora, quizás no estoy seguro, pero no está de más preguntar. Yari y Melissa, ustedes que han visto más trabajo con esto, han llegado a ver este tipo de notación. Eh, Ahorita, déjenme escribirla. En todo caso, quizás en algunos textos van a notar esta notación, usualmente cuando hagan matrices o multiplicaciones para reducir un poco el contenido. Está creando esta pequeña matriz que es una identidad. Si puedo abstraer lo que es esta parte, lo que es mi matriz, tengo una matriz de identidad de 3. Estoy rellenando la parte de abajo con un 0. A veces quizás para que le pongan un pequeño subíndice para entender también que lo voy a rellenar con ceros, para más que nada mantener lo que es la dimensión de esta matriz. El vector 3 en todo caso estaría referenciando esta pequeña porción de lo que es mi matriz. En todo caso estoy complementando con el 1 para poder complementar las dimensiones de lo que es la matriz. De igual manera este pequeño vector lo estoy manteniendo con lo que es el P3 para más que nada hacer referencia que tendría tres valores en P, X, Y y Z y un valor de 1. ¿Casualidad lo han visto? Si han visto Roboticum, unas cuantas de estas notaciones. Sí se vio Inge, por lo menos en la documentación y los libros. También la clase, ahora que recuerdo, la MIS sí justamente lo usa para simplificar la notación. Ujú. No, sí, si revisan un poco más de textos en cuanto a la parte de álgebra lineal y específicamente quizás al momento de hacer estas operaciones matriciales, es posible que encuentren este tipo de notaciones. Más que nada para simplificar un poco el texto, cuando veamos un poquito la parte de física, vamos a ver otra vez este tipo de notación. Más que nada para facilitar un poco la escritura. Como tal, no vamos a dedicarnos mucho a hacer los cálculos, siempre que solo quede un pequeño recordatorio a todos para poder efectuar estos valores. Todavía vamos a hacer unos cuantos más, pero más que nada la idea es también mostrar la parte práctica y cómo llevarlo a la parte teórica. A ver, la teórica a la parte práctica. Entonces, con esto tenemos lo que es la matriz de traslación. Simplemente es la multiplicación de una matriz de identidad, básicamente, que tiene como en su última fila o columna valores del vector en cuanto quiere que se traslade, con lo que es una pequeña columna en cuanto al punto y sus posiciones, con un 1 adicional para poder converger en los valores,
En este caso, este valor no se utiliza. Y bueno, en el caso del 2D, tampoco vamos a estar utilizando el valor en Z. Si ya nos movemos a un sistema 3D, va a ser bastante común que tengamos un valor en Z. Otro pequeño detalle, pese a todo, si bien estamos manejando tres dimensiones, a veces por relleno y convención pueden llenarlo con lo que son ceros y unos. Recuerden mantener unos en la diagonal, va a facilitar bastante el hecho de que se pueda preservar los valores del resto de la matriz o con lo cual se está multiplicando, ¿no? Entonces se pueden aumentar los ceros o los unos convenientemente para manipular el resultado y que no cambien mucho las dimensiones o el valor esperado de lo que es la resultante de esta multiplicación de matrices. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ok, procedemos a la siguiente matriz. Oh, bueno, antes. Algo que va a ser bastante útil en cuanto a manejar lo que son matrices va a ser proyección y perspectiva. Usualmente es lo que está haciendo la computadora y básicamente lo que técnicamente hacemos incluso nosotros implícitamente, es poder facilitar que nuestra visión o lo que tenemos en nuestro plano se pueda percibir en cuanto a lo que estemos viendo, en cuanto a lo más cercano o al relieve de ciertas figuras. Si bien nosotros sabemos que tenemos objetos 3D o vivimos en un mundo 3D, en estas pantallas simplemente nos van a mostrar cosas en dos dimensiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que es la proyección, desde un punto de origen se va a manejar lo que es una pequeña distancia hacia lo que es la pantalla, donde se va a poder proyectar. Simplemente lo que se ve a través de las dos dimensiones es lo que se puede desplegar en la pantalla. En todo caso, la computadora está haciendo un pequeño cálculo, no vamos a entrar tanto en detalle en esto. Pues básicamente cómo se abstrae el 3D al 2D. Es posiblemente que en el colegio hayan hecho dibujo técnico. Y eso es un poco de esto de poder captar las vistas o de un objeto en base a la vista superior, frontal o lateral para poder representar en un plano lo que se puede ver desde distintas vistas. ¿Alguien lo ha hecho en el colegio? Incluso en alguna materia de la universidad recientemente. ¿Un comentario? En el colegio no lo hemos hecho como tal, lo que sí hicimos es dibujo técnico justamente con proyección perspectiva, o sea, donde todo surgía de un punto y bueno, y de ahí se graficaba en esencia, o sea, se dibujaba. Pero, o sea, en sí no se hizo todo este trabajo con matrices o algo No, no, no. semejante. En colegio no, para nada. Sí, pues. No, súper. Gracias, Yara. No sé, es común que lo hayan visto de otra forma, como le mencioné en dibujo técnico. En todo caso, yendo a la parte más detallada, lo que es la proyección de perspectiva, igual se va a manejar una matriz de proyección de perspectiva que va en función a lo que es la distancia desde donde estoy el punto origen, que era básicamente este ojito que yo tenía, hasta la distancia que va a haber entre el plano y los objetos 3D donde voy a poder visualizar. Esta pequeña matriz lo único que va a hacer es poder modificar este valor de lo que es la distancia. En este caso así se va a manejar lo que es la profundidad con el eje Z, porque la matriz resultante de esta operación sí sería proporcional en base al valor de la distancia. De momento no vamos a trabajar, no es de las que vamos a estar utilizando hoy, pero más que nada para que tengan una pequeña noción. Lo vamos a revisar un poco en el siguiente tema de lo que son las cámaras. Pero este valor de distancia va a ser algo que va a influir un poco al poder ver qué tan lejos o cerca, o qué tan grande o pequeño puede ser un objeto en la pantalla, en especial cuando ya se le está llevando un sistema 2D, que son las pantallas cuando tenemos algo 3D. Generalmente ahorita no vamos a hacer ejercicios con esta, entonces vamos a pasar a la siguiente matriz. Matrices de rotación. Estas matrices nos permiten rotar los puntos en lo que tenemos en la pantalla. Simplemente se va a efectuar lo que es una matriz de rotación en base a lo que es un ángulo. Entonces, para poder calcular lo que es la matriz de rotación, se la va a multiplicar por los valores de X y Y. Entonces, teniendo el resultado de una operación de un par de puntos, sería la multiplicación del coseno del ángulo por X más la suma del seno del ángulo negativo por y así calculamos los valores para X' y Y'. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo con esto. Creo que no debería afectar.
Quizás para recordarles, sería mejor hacerlo con la clase 2. Tengo un error. 48. Y vamos a la clase 5 nada más. Voy a crear un nuevo objeto en la clase 5. Continue. Entonces voy a crear un pequeño cuadrado. Y lo que me pedía un cuadrado era simplemente las posiciones en X y Y lo que era el ancho y el alto. Entonces, sin ir mucho más, voy a aprovechar mis constantes para dibujarlo en un cuarto de la pantalla. De igual manera, en un cuarto de pantalla de lo que es la altura. Dale un valor de 60,60 solo para que lo pueda visualizar un poco. Y dado que mi fondo es blanco, lo voy a pintar de color rojo para que podamos ver. Súper. Tengo un pequeño cuadradito. Entonces, la ventaja del cuadrado simplemente se va a basar en lo que son dimensiones del ancho y el alto. Si se acuerdan lo que hicimos en la clase 2, si no estoy mal, Camilo era quien había sugerido, teníamos los vértices para dibujar lo que era un pequeño polígono. Entonces tenía la opción de poder dibujar un polígono en base a estas lista de vértices. Puede ser de igual manera un cuadrado con lo que son los vértices, dado que ya tengo las dimensiones que he hecho con un new rect. Puedo aprovechar eso. Voy a tener un polígono, que igual va a ser un cuadrado. Display new polygon. Voy a poner el cuadrado punto X. Tantas sus posiciones, el cuadrado punto Y. Más unos 100 píxeles para poder distanciarlo. Y lo que me pide es una lista de vértices que voy a declarar aquí arriba. Voy a aprovechar el que tenía acá. Vamos a modificar un poco. Y se los comparto en un rato para ahorrarnos un poco de tiempo. Dado que el de arriba tiene 60 por 60, solo voy a cambiar estos valores. Y lo voy a pintar. Set fill color. De color azul. Y acabo de matar a mi... Ups, por esto. Entonces, para que me puedan seguir un poco con el ejercicio, les voy a facilitar esto por el chat. To everyone. Ok. Y nuevamente he matado a mi programa. Porque no tengo vértices. Tengo vértices. Traten de arreglar ese pequeño error. Tengo un pequeño typo acá. Y yo creo que con eso sí debería estar ejecutando mi programa. Ok. Entonces, lo único que he hecho es poder modificar lo que es el valor de... Y bueno, he creado dos figuras, un cuadrado con lo que es un new rect y también lo que es un pequeño polígono que igual es un cuadrado con las mismas dimensiones que tengo. Solo los he distanciado un poco para poder hacer el pequeño ejercicio de lo que es la rotación. Entonces, lo que vamos a efectuar es efectuar el cálculo de lo que es la matriz de rotación sobre cada par de puntos que tenemos eh, para poder ver cómo se efectúa esta matriz de rotación y cómo también el método indirecto que tiene lo que es la librería display nos va a dar el mismo resultado. Entonces, teniendo la presentación, lo que quiero es que para cada par X y Y, que en este caso sería 0, 0, 0, 60, 60, 60 y 60, 0, recalculemos la nueva posición de nuestro cuadrado.
Entonces, si me pueden ayudar, en todo caso yo voy a hacer lo que es el SENA, incluso también se pueden ayudar con lo que es programación, solo para recordar y mostrarles. Tenemos lo que es la librería matemática, entonces nos va a facilitar lo que es hacer el cálculo de las funciones trigonométricas. Lo que quiero, para un ángulo de 60 grados, quiero calcular las nuevas posiciones, entonces vamos a implementar la matriz de rotación para un ángulo de 60 grados. O si quisiera calcular una nueva x1, por ejemplo, podría ser mat.cos. Y ahorita vamos a ver si es que este está en radianes o en gradientes o grados. En todo caso, es el cálculo del coseno de tita por x más, o en este caso menos, seno de tita por el valor de y. Entonces aquí le doy menos y voy a tener mi valor de x. Local x, que para el primer punto debería ser 0. Entonces aquí un por menos mat sin el valor de mi ángulo igual va a ser 60 y lo multiplico por el valor de y, que en este caso va a ser 0 también. Pues como tal, 0 por 0 en todo caso, indiferentemente de lo que es el ángulo, me va a dar también lo que es el 0. Lo que sí, veamos también la operación, hacer un pequeño print para verificar que mi ángulo lo acepte en, mat.cos 60. 0,95. Caso, uno de estos era menos 0,3. No, sí, creo que lo que está efectuando la librería de matemática es el cálculo de los ángulos en radianes. ¿Alguien se acuerda cómo convertimos de grados a radianes? Dividiendo entre 360 y multiplicándolo por 2pi. Sí, o más cómodo, por pi entre 180. Ese 2 y el 360 lo podemos Sí, no simplificar. hay una función que convierta directo a radianes en G. Creería que sí. ¿Ninguna? Pequeño recordatorio. Bueno, para verificar la sintaxis, el ángulo está en radianes. Entonces, sí, estoy seguro que la librería matemática tiene algo para convertir mat.dec, convierte a grados. En todo caso, tenemos que tener un mat.rat que se encarga de convertirlo a radianes. Entonces, simplemente puedo hacer aquí 180, lo voy a convertir a pi. En todo caso, está funcionando bastante bien. Entonces, puedo pasar ese valor acá. Mat.rat, radianes, y que este se encargue de hacer el cálculo por mí. Bueno, los valores de x y y van a ser 0, entonces mi resultado final va a seguir siendo 0. Lo que sí me va a servir acá es poder asegurarme que el valor del cálculo de los senos, si no estoy mal, bueno, del coseno era 0,5, si no estoy mal. Sí. Entonces ahora sí sé que lo está calculando adecuadamente, dado que estoy convirtiendo mis grados a radianes y la función de mat.cos o mat.sin lo está calculando. Entonces, para mi primer par de x y y, si es que aplico lo que es mi matriz de rotación para este punto, igual sigo teniendo 0, 0. Voy a crear una pequeña variable local vértices 2, que voy a ir empezando a recolectar los puntos recalculados que tengo acá. En todo caso, sería también el cálculo de y1. Para el cálculo de y1 tendría que hacer la multiplicación del seno del ángulo por x más el coseno del ángulo por y. Voy a aprovechar de hacer y copiar esto. Y ya está haciendo este pequeño cálculo. Solo que voy a invertir, sin duda en este caso es una sumatoria.
Y aquí debería ser primero la operación de seno. Y para el siguiente sería lo que es el coseno. Eso lo vamos a imprimir también. Y también debería ser 0, dado que todo por 0 es igual a 0. Entonces, lo que voy a modificar es mi siguiente par ordenado. Debería ser 60 el valor de mi y. Si modificar esto, ya debería tener un pequeño resultado un poco más diferente. Como tal, voy a tener el valor de menos 51 para lo que es mi siguiente x. Y para y voy a tener el valor de 30. Voy a ir anotando esos valores. Menos 51, 30. ¿Qué borro de este? Entonces procedo al siguiente par ordenado. Sería 60 y 60. Solo modifico esto para que me dé un nuevo resultado. En este caso, para los valores de 60 y 60, me va a dar el valor de menos 21, menos 22 si quieren redondearlo, y 82. 82. Y finalmente, para el valor 60 y 0, que es el último par de puntos que tengo, me va a dar el valor de 30 y 51 positivo. Entonces, este debería ser mi nuevo grupo de valores que han sido modificados y rotados por 60 grados. Vamos a crearnos un nuevo polígono de color verde en este caso, utilizando este nuevo conjunto de puntos. Tengo mi vértices 2. Y cambio un poco el set fill color para que me muestre un color verde. Solo que lo voy a aumentar 200 píxeles para que me lo muestre de esta forma. Entonces, como tal, se ve que está un poco rotado. Vamos a aplicar la misma función de rotación a otro de mis objetos para ver si está coincidiendo. Entonces, igual que tengo lo que es el translate, puedo efectuar cuadrado, dos puntos, rotate. Se encarga también de darme un delta. Va a ser el ángulo básicamente que estamos utilizando. Vamos a ver si 60 está en grados o en radianes. Entonces, creo que sí. Lo que puedo hacer, voy a quitar esto. En todo caso, dado que estoy instanciando mi polígono en la misma posición que el cuadrado, que también lo estoy rotando, debería poder posicionarlo en el mismo lugar. Solo que lo que voy a hacer es bajarle un poco el alfa, quizás para ver si es que realmente coinciden en su totalidad. No sé, pareciera que sí, que se levanta un poquito. Pues como tal, mi cuadrado verde está totalmente sobreponiéndose sobre la rotación de 60 grados a mi cuadrado rojo. Entonces, efectivamente, la operación de rotación de matrices, calculando cada punto de lo que era mi imagen, coincide también con lo que es aplicar esta función de rotación. Entonces, por detrás es lo que está ejecutando su computadora cada vez que quieren rotar un objeto en pantalla. Está recalculando las posiciones de los puntos para poder efectuar esta operación. Aparte de la operación rotación, lo que es rotate, también existe la propiedad de rotation, entonces también pueden efectuar eso de otra forma. Sería polígono.rotation. Y aquí le pueden pasar el ángulo también. Debería tener un resultado bastante similar de rotar también la figura. La ventaja de hacer el método de rotación, de rotate comparado con la rotación, es una propiedad para tener el valor del ángulo en el cual está rotado. Quizás por defecto, en este caso, si imprimo del polígono 2 su ángulo de rotación, polígono 2, un print, polígono 2.rotation, debería darme un valor de 0 porque como tal no está rotada la figura, simplemente yo he rotado todos los puntos que construyen a mi figura. Pues tengo un valor de 0, pero el valor del polígono 1 sí está rotado 60 grados, porque lo que le estoy asignando a su rotación, ¿no? Igual manera de pasar con el cuadrado. Le está rotado 60 grados, en este caso el polígono 2. No, porque nosotros hemos manualmente efectuado la operación de
en rotación de todos sus puntos en 60 grados. Así que la figura como tal se mantiene bajo el ángulo cero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Hice una consulta. Ujú, Entonces, el rotation o rotate vienen a ser lo mismo que hicimos con las matrices. ujú. Todo esto está efectuando aquí. Este rotation va a aplicar esto para todo y lo va a redibujar por detrás. La computadora se En- va a encargar de hacer eso por ustedes. y entonces es indiferente si utilizamos cualquiera de los dos, digamos, matrices o la misma función directa de rotation o rotate. Claro, entonces la ventaja de que tienen las computadoras hoy por hoy, ustedes ya no tienen que hacer todo el cálculo matricial para mover todos los puntos. La computadora, lo que es su GPU o a veces su CPU, se va a encargar de hacer eso por ustedes cuando apliquen una de estas dos funciones de rotación o rotate. Entonces ustedes ya no tienen que preocuparse, pero cuando los ingenieros empezaron a hacer las primeras operaciones en la pantalla, cuando había pequeñas pantallas, tenían que hacer todo el cálculo para que la figura se vuelva a renderizar en los puntos correctos, ¿no? Esa es la magia por detrás que ya hacen sus computadoras y ustedes no la notan para nada. De igual manera, Inge, ujú, el eje de la rotación es el anchor point. exacto. Buen Visterian. Entonces depende en cuánto lo están modificando. El anchor point va a ser el que se está rotando. Ahora, si yo modificar el anchor point de lo que era mi cuadrado, vamos a ver que se va a desfasar un poco. Anchor X. Igual a cero. No basta que solo modifique el X para que se note ya la pequeña diferencia. Como tal, está rotando en base a lo que era el valor del cuadrado rojo. Y así es que nos está bien. Ah, cuadrado era rojo. Cuadrado es rojo. Sí. Eh, ¿Acaso puedo volverlo verde? Y el polígono sigue siendo azul. ¿Dónde se fue mi polígono? Sí, ahorita les paso el código. Tengo un cuadrado blanco. No sé si he modificado algo para que alguno se quede de ese color. Polígono set fill color, cuadrado. Ah, este. Ok, ahora sí tengo. Sí, exactamente, Lian. Es por eso que se están modificando estos valores. Si modifico el anchor point al hacer el rotate o el rotation, dado que he creado una figura no basada en puntos, sino en lo que es el new rect del ancho y el alto, va a modificar su anchor point y en base a eso lo va a rotar de manera diferente. Si bien tiene la misma inclinación del ángulo, él lo ha desfasado un poco y en base a esa posición está rotado, ¿no? Y digamos, se podría hacer que rote como eje en que alrededor de un eje de algún punto cualquiera en la pantalla, o hay que ahí, digamos, sí, así hacer el cálculo. Ah, perdón, les pasaré a todos. Sí, podemos hacer eso. Eh, Más que nada va a hacer referencia en base a quién está rotando o el anchor point de quién. Entonces, para eso también tenemos lo que son los grupos. Entonces, si quiero que mi figura rote en base a otro punto diferente, eh, así que hemos visto que en los grupos puedo desfasar algunas cosas. Así como tenemos aquí el grupo fondo, podemos modificar lo que era su alfa o hacerlo totalmente invisible. Puedo imprimir el punto de lo que era mi grupo. Print grupo jugable quizás. Eh, punto X, grupo jugable punto Y. Por caso, este grupo igual tiene ciertas posiciones, por defecto también está en 0,0. Igual debería tener lo que es un ángulo, grupo jugable punto rotation. Em, entonces igual les tiene un valor de 0. Entonces si yo decido también rotar lo que es mi grupo jugable, igual 30 grados, todos los objetos ahí adentro también van a rotar en base a este punto. Va a ser mi punto de referencia. Como tal, he rotado lo que era el título de juego, la pequeña hojita y lo que era mi personaje en 30 grados. Entonces, ese va a ser su nuevo punto en el cual se está rotando también lo que es las figuras que están dentro del grupo.
Quizás te respondes, Julián. ¿Era lo que esperabas? Sí, sí. Sí, gracias. Súper. Entonces, creo que da listo que estás haciendo el sistema solar. Creo que esto te va a ayudar bastante a poder hacer este efecto de que todo rote en base a un centro. Ok, chicos, entraremos un pequeño break. Si les dejo también nivelarse con lo que es el código. Y después de los 10 minutos retomamos con el resto de las transformadas. Entonces retomamos 8:46. Aprovechen un rato de igualarse, de estirarse, comer algo y de ahí continuamos.
Bien, chicos, vamos retomando. Una manita a los demás también para que pueda seguir. Gracias, Mateo. Súper. Entonces, ya hemos visto lo que es nuestra matriz de rotación. Entonces vamos a pasar a la siguiente matriz. Solo pequeña aclaración, en todo caso, si quieren efectuar lo que es la matriz de rotación en 3 dimensiones, tiene un ángulo para cada eje, entonces también por detrás está efectuándose esto. Es bastante similar, se van a mantener un poco el concepto de lo que es 4 valores que se tienen que rotar, que es el coseno, el seno, para distintas posiciones. En todo caso, efectuando lo que es la operación matricial con X, Y y Z. eh, para lo que si quieren notar el ángulo en el eje X, básicamente se va a mantener el valor en X, pero va a ser el valor en Y y en Z los que van a ser afectados por el resultado de la operación matricial. De igual manera, para lo que es rotar un valor en lo que es el ángulo Y, en el eje Y, como tal, el eje Y se mantiene y se rotan los valores tanto de lo que es X y Z, entonces por eso los ceros y unos están dispuestos para que el uno se mantenga justo en el eje que quiero, que sería Y. Y de igual manera en el eje X, cuando hago la operación para la rotación en el ángulo X. Y de igual manera para Z, que es el valor de uno, se mantiene en la última columna y fila para que pueda hacer esta operación. Entonces, de esta forma pueden tener lo que es la rotación en los distintos ángulos, en X, Y y Z. Igual se tengo el coseno, seno, seno y coseno como operaciones. La única diferencia en el Y es que el valor negativo va a estar abajo en vez de arriba, cosa que en el X y el Z se mantiene esa disposición de la multiplicación de estos ángulos. Dado que estamos en un simulador 2D, no creo que lo vamos a efectuar, pero ya saben cómo pasa en 3 dimensiones. Ya cuando utilicemos Blender o Unity, vamos a ver que esto también ya está pasando por detrás para facilitarnos estas operaciones. Entonces, lo que nos falta dentro de estas principales matrices para efectuar operaciones en nuestras figuras, puntos, es la siguiente, la matriz de escalamiento, lo cual es bastante simple. Simplemente es una matriz que tiene de diagonal los valores en X y Y, como S1 y S2, que es el factor al cual yo quisiera escalar. Entonces simplemente se va a multiplicar el valor de X por S1, el valor de S2 por y se mantiene el resto de las operaciones. Entonces, podemos aprovechar esta matriz de escalamiento para poder dimensionar lo que son las imágenes. Si vuelvo a lo que es mi proyecto, vamos a escalar lo que es el polígono que teníamos. Entonces, simplemente haciendo un factor de multiplicación de una escala por 2 en lo que es tanto X y Y, tenemos a alcanzar el mismo resultado. Entonces, voy a escalar lo que es el cuadrado. En todo caso, la librería display ya me permite efectuar lo que es la operación de escala. Tengo lo que es scale. Igual va a recibir dos parámetros, tanto el factor de escalamiento en X como en Y. Voy a darle un valor de 2 y 3. Y de esta forma debería hacer crecer lo que es mi imagen. Básicamente, para un objeto rectangular, en todo caso, que tiene un ancho y un alto, va a ser que multiplique 60 por 2 para hacerlo mucho más ancho y 3 por 60 para hacerlo mucho más alto. Si guardara esto, este debería ser el valor resultante de lo que tengo para mi objeto cuadrado, que está rotado en esta posición. Entonces tiene un ancho de 120 y un alto de 180. Em, si efectuara esto sobre los mismos puntos de acá, simplemente sería multiplicar todos los valores en X por 2. En este caso, este se va a multiplicar y se va a volver 120. Igual, este 120. Y en todo caso, si lo quiero hacer por 3, para el valor en Y, entonces si modifico este a 180, 180, debería tener un resultado similar con lo que es el polígono de color red, green, blue, azul. Como tal, solo dado que varía en lo que es el anchor point como habíamos cambiado con el IAN.
es que se tiene el mismo resultado, pero básicamente se está efectuando en la misma proporción de escalamiento, ya sea con el método de scale o recalculando cada valor de x y y en base al factor que yo le estoy pasando. La matriz de escalamiento no es mucho más que multiplicar cada valor de x por el factor de S1 y cada valor de y por el valor de S2. ¿Alguien nota algo interesante con esta matriz? ¿Me pueden mencionar? ¿A qué se parece? ¿Te refiere a la matriz de la más a la derecha, el del S1 y el S2? Sí, sí. Esa Está es más o una menos. matriz de identidad, si no me Sí, equivoco. parece bastante a la matriz de identidad del 3x3, dado que la diagonal está cerca de unos. Si es que yo quisiera que mis valores de escalamiento sean de 1, técnicamente tengo una matriz de identidad de 1, 1, 1. Y va a ser lo que técnicamente está haciendo por detrás. Entonces, algo común que están haciendo los computadores todo el tiempo, cada vez que quieren modificar a un objeto, se están efectuando lo que es la multiplicación de lo que son las matrices. Me dejo de dibujar. Así está bien. Entonces, constantemente van a estar multiplicando lo que es su matriz de traslación por lo que es su matriz de rotación. Puede ser que la vean en distintos ejes. En 2D puede que solo esté en un eje, que es el X quizás. Y le están multiplicando por lo que es la matriz de escalamiento. Entonces, constantemente la computadora está efectuando estas acciones cada vez que estén moviendo algo en pantalla, ya sea porque están rotándolo, ¿no? En todo caso, si reemplazan los valores de 0 en lo que es la matriz de rotación, volviendo aquí al anterior, el coseno de 0 es 1, entonces se vuelve una matriz identidad y el seno de 0 es 0. Entonces esta matriz se vuelve una matriz identidad también. Entonces no existe una operación acá. O como tal, esta matriz se volvería una matriz identidad. Como tal, entonces sabemos que todo multiplicado por la matriz de identidad es la misma matriz. De igual manera, la de escalamiento, si es que no están escalando nada, constantemente esto igual se va a volver una matriz identidad. Y si no están trasladando nada, por ejemplo, si mantienen los valores del vector x, y, z en lo que es 0, es una matriz identidad también. Entonces, constantemente la computadora está haciendo estas operaciones. Simplemente está resolviendo los valores que tiene para cada matriz. En el caso de que no se esté rotando, no se esté escalando, se vuelve una matriz de identidad y finalmente también en traslación. Pero, por ejemplo, mientras yo muevo mi mouse ahora, constantemente está recalculando lo que es su posición utilizando esta matriz. Dado que no tengo rotación o escalamiento, es que igual se efectúa mucho más rápido. Es lo que básicamente hace su computadora constantemente. Está haciendo estos cálculos, ya no los notamos, son tan rápidos y eficaces. Y cada vez que se despliega algo en pantalla, por detrás su computadora está haciendo todas estas operaciones. Es bueno que lo sepan porque si quieren modificar algo de estas operaciones o implementarlo en una nueva interfaz gráfica, es bueno que sepan esto. En cuanto al cálculo, ya hay cosas de alto nivel que pueden aprovechar para hacer esto, como vimos que esta librería display ya tienen los métodos de scale, bueno, de rotate y también lo que es el de translate. Todos estos métodos están implícitos bajo una librería, que es la librería display en este caso, pero como tal, por detrás están haciendo estas operaciones matemáticas. ¿Queda claro aquí el uso y la importancia de lo que son las matrices para la parte gráfica en lo que es la computadora? Las preguntas, Odalis, ¿sabías que esto pasaba por detrás? ¿Es nuevo? No, Inge, no sabía, pero sí es interesante. Entonces, si se dedican a matemática, esto les es útil. Si no,
ya saben qué hace la computadora por ustedes, ¿no? Este es bastante de bajo nivel. Lo que es el procesador de la CPU o el GPU se encargan de hacer estas operaciones. Ya cuando entremos un poco a a la parte de física, vamos a aumentar unas cuantas operaciones más para estas matrices. Y por detrás también, cuando veamos ya un poco más de los softwares para 3D, en cuanto a lo que son texturas y sombreado, vamos a ver que también se aumentan unas cuantas matrices más sobre estas para ver todo lo que se está calculando por detrás para mostrar una simple imagen en nuestra pantalla. En todo caso, lo que son las tarjetas gráficas, las GPUs, están dedicadas para poder facilitar lo que es el renderizado de las texturas. Si bien la CPU se va a encargar de poder posicionar en la pantalla, decirle en qué parte de la pantalla está, el GPU es la que se va a encargar de poder asignarle color, partículas, toda esa parte gráfica específicamente a la pantalla, para que tengan resultados de alta resolución, como son en los videojuegos, películas o softwares de diseño asistido. Súper. Con esto cubrimos la parte de lo que son las matrices de traslación. Eh, Como tal, no tienen que implementarlo esto. Si es que está mencionado en lo que son los proyectos, ya pueden pasar a utilizar lo que es las funciones que si quieren poder mover algo en lo que es la pantalla. Entonces, para eso está lo que son estas funciones. Es más que nada para la parte teórica de que sepan cómo funciona, pero también sepan ejemplificar de cómo están posicionando, rotando o escalando las cosas en la pantalla. En todo caso, la parte de la escala les puede funcionar bastante para redimensionar los objetos. Si bien tenemos que el New Image Rect también nos permite dar proporciones al objeto que tenemos, por ejemplo, el botón play que tengo acá, podría escalarlo o también tengo las propiedades directas como el rotate, rotation, el X, Y, tengo el translate para volver a posicionar un objeto. Podría también escalar este objeto, entonces tengo la propiedad X scale, que por defecto está en 1, sabiendo que está cumpliendo con la matriz identidad. Entonces, si yo le doy un valor más grande como 3 a una imagen, también la va a redimensionar. Ups, botón play. No lo escribí. Entonces, también lo está escalando con este pequeño botón que tengo aquí. Lo está haciendo mucho más ancho. Y traten de siempre trabajar con proporciones. Entonces, si estoy escalando el X, también tratemos de escalar lo que es el Y scale para que se vea mucho más amigable. Entonces, pueden, para mostrar imágenes en sus proyectos, pueden utilizar lo que es el Image Rect para darle una proporción adecuada. Y si no, podrían utilizar lo que es el Image. Vamos a comentar rápidamente esto. Tengo el Display New Image, que no le daba proporciones, sino le daba posiciones en X y Y. En todo caso, estos dos valores eran los que debería poder pasarle para que lo despliegue en cierta posición. Y voy a utilizar los valores por defecto que tiene la imagen, que en este caso eran bastante grandes para lo que era mi proyecto. Mi proyecto tenía dimensiones de 1200 por 512. Entonces, si van a usar el New Image para tratar de mantener lo que es la proporción de una manera más fácil, podrían usar valores decimales por debajo del 1 para poder hacer mucho más pequeña esta imagen. Ups. 0.3. Así, mantienen la forma de lo que era la imagen original y ustedes mediante código pueden escalar la dimensión sin tener que tantear un poco las dimensiones. Si bien hemos visto un pequeño truco era eh, copiar las dimensiones que tenía la imagen y recién efectuar lo que es la división de alguna escala quizás. Básicamente esto sería lo mismo que si mantengo lo que era mi personaje, que era bastante grande. Podrían hacer tanto lo que es personaje.scale a 0.5 para cada valor. Es lo mismo que tenía que dividir ese 2 hace rato. Esto les va a permitir siempre manipular las imágenes, los objetos en pantalla de una mejor manera para que puedan desplegarlos acordemente y que el usuario que finalmente está viendo este dispositivo
pueda percibir la imagen con la mejor calidad posible sin que lo tengan que deformar, ¿no? Más bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué más puedo hacer con estas transformadas o algo así? Entonces, de igual manera, pueden aplicar lo que son estas propiedades a lo que son sus grupos. Si por algún motivo yo quisiera rescalar mi grupo fondo, punto, dos puntos, scale, 0.3. Ups, para matar mi proyecto. Que necesitaba los parámetros. Programaro de macOS, en todo caso, que gestiona menos los errores y puede estar cerrando la aplicación. Pues, como ven, he escalado todo mi grupo del fondo, que era básicamente el escenario y algunas cosas más. He hecho súper chiquito, pero me ha permitido hacer eso bajo todo lo que es el grupo. Si lo hiciera sobre el grupo jugable, igual debería poder escalarlo y hacer que todos los objetos de ese grupo sean mucho más pequeños. ¿Alguien me dice dónde han visto que se hagan pequeños los grupos? Un ejemplo quizás, o algo incluso que hemos hecho nosotros. En la transición de las escenas, Inge. Exactamente, y justo lo que estoy mostrando. ¿Se acuerdan? Tenías el efecto zooming out, que básicamente está encogiendo todos los objetos de mi escena, los hace pequeños y finalmente los hace grandes hasta poder encajar en lo que es la pantalla. Entonces, si vamos por detrás a lo que es nuestro proyecto de escenas, que se llama clase escenas. Está en el splash screen. Este pequeño efecto que es el zooming out está haciendo una pequeña transición en el fondo de agrupar toda la escena, escalarla hacia algo del objeto grande que tenía, la hace más chiquita hasta llegar a un valor casi de cero, en lo que en simultáneo está empezando a ser más grande lo que es mi escena. Si revisan un poco la documentación que tiene la librería Composer que está en GitHub, aquí les mostraba que tenían, pueden revisar lo que es la librería de Composer y ¿dónde está el link a GitHub? Oh, tiene más detalles acá. Green Scenes. Mm, no me acuerdo dónde estaba el link hacia la escena. Está en la anterior página. Librería Composer. Manejar grupos. Propiedades. La plantilla. Aquí está. Entonces aquí como tal van a encontrar toda la documentación. Es una librería abierta. Y van a encontrar bastante lo que son escalas. Entonces, aquí están básicamente los efectos de lo que son las transiciones. Simplemente van a encontrar que están manipulando lo que son las escalas, le está dando un valor de 0.001 cuando se está haciendo lo más pequeño. Y finalmente la nueva escena que está entrando está haciendo una escala que de lo que era lo más pequeño, su escala original, de 0.001, y pasa a lo que es un valor de 1. Entonces, por detrás también están efectuando lo que son estas propiedades de las transformadas para poder manipular y tener algo de efectos visuales en lo que es la pantalla. Entonces, ya hemos visto que tenemos estas propiedades para manipular, revisando un poco también lo que tiene la documentación para lo que es los objetos display. Ups, perdí mi referencia de la pestaña de la documentación. Ah, era esta. Que si voy atrás, debe estar otra vez acá.
Entonces, si van a la API Reference como tal, la pantalla principal en la parte izquierda tiene todas las librerías y también algunos eventos que pueden realizar. Pero como les mencionaba, también teníamos algunos objetos. En todo caso, tenemos los objetos Display Object. Entonces, aquí están las listas de propiedades que puedo aplicar hacia un objeto. Hemos visto que el alfa nos da la transparencia, el anchor X y el anchor Y es para modificar el punto de origen de donde estoy dibujando el objeto display. El node no lo estamos utilizando, el counter bonds tampoco. Content height es una propiedad propia que me permite también saber qué tan alto es un objeto. No solo se aplica a lo que es la pantalla, sino también al mismo objeto. Como sé si lo imprimiera acá para el anterior proyecto, a los rectángulos que he modificado. Clase 5, Minlua. Aquí cuando he hecho más grande lo que era mi objeto del cuadrado, puedo imprimir lo que es el ancho y el alto que está ocupando mi cuadrado en la pantalla. Tener un pequeño bloque de ancho del cuadrado. Y puedo imprimir cuadrado.content width y cuadrado.content height. Son propiedades que cualquier objeto display también las va a tener. Si vuelvo a lanzar mi proyecto 5, quería ver que el ancho del cuadrado es 215 y 193. Básicamente al operar estas acciones de lo que es la escala. Y quería tener 120 y 180. Mi error. Si bien tengo lo que es el content width, es otro valor. Tengo también la propiedad width y height, que esas son las que sí me van a dar el valor que quería. En todo caso, si doy el width, ahora sí debería darme 120. Lo que está teniendo 60 todavía. Parece que al escalar un objeto nos está modificando lo que es el ancho de la imagen. Está prevaleciendo lo que es este valor original, lo que es el 60 por 60. En caso el height, si se debería no se modificar igual, debería darme también un valor de 60. En caso la escala no va a modificar el ancho y el alto original, simplemente está redimensionando de otra forma lo que es mi objeto. También pueden acceder a las propiedades del width y redefinirla para poder hacerlo más grande, pero la escala no va a estar afectando sobre eso. Tenemos la documentación rápidamente, el content height que me va a retornar. Coordenadas, decisión object width, etc. This value is affected by scaling and rotation. Entonces sí, está siendo afectado en base a lo que es la escala y la rotación. Y me está dando lo que es el ancho en base a las proporciones de las coordenadas. Entonces sí estaba afectando lo que es su rotación y se escala para darme ese valor. Diría que era la suma de las transformadas de modificar estos valores y afectándolo por lo que es la escala. Entonces si tenía lo que era el content width. Estaba dando un valor de 215 que creería que era total del ancho en base a las proporciones. Entonces creo que el valor máximo que tengo acá es de menos 51 a 30. Y más o menos sería 80 píxeles y los está rotando también. E incluso lo está escalando. Debe darme un valor aproximado a este. Retomando. Entonces, tengo más propiedades que puedo aplicar sobre mis objetos display. La altura, el ancho. Hemos visto que el isVisual me permite esconderlo. Finalmente tengo las operaciones de traslación que tenemos, lo que es el rotate, la rotación, la escala. También puedo acceder a lo que son sus propiedades X y X scale y Y scale para lo que son los objetos. Entonces, sobre todo esto puedo trabajar en lo que son los objetos display que tengo en pantalla. Los grupos también son parte de los objetos display, entonces tienen ciertas propiedades las cuales yo también puedo modificar. Entonces, ya teniendo todas estas propiedades, puedo permitirme
empezar a jugar con ellas para tener un poco más de interacción en la pantalla. Si bien hemos visto que tenemos eventos, podemos aumentar lo que son transiciones como las que tienen las escenas. Entonces vamos a revisar rápidamente lo que son las transiciones. Probablemente mañana las complementemos, pero para que tengan una pequeña noción de lo que son las transiciones, es el cambio de estado de una propiedad de un periodo de tiempo en un periodo de tiempo constante. Entonces, cuando hago la transición de un objeto, simplemente voy a cambiar el estado de una propiedad de un estado 1 a un estado 2. ¿Alguien me puede escribir básicamente qué transición estamos viendo justo en las escenas cuando cambiaba de pantalla? ¿Qué propiedad era la que se estaba modificando como tal? La escala. Sí, más preciso, la escala en X y la escala en Y. Si hiciera la transición solo para lo que es la escala en un valor, no tendría la misma animación. Entonces vamos a implementar un poco de lo que son las transiciones para nuestros objetos. Entonces vamos a jugar un poco. Si como revisamos, tenemos propiedades que puedo cambiar durante una transición, las posiciones, como ser el punto X y el punto Y, la escala, como ser el X scale, el Y scale. La transparencia puede ser una transición con lo que es el alfa de la imagen, la rotación, y para el caso de lo que es el texto, puedo modificar lo que es la propiedad size si quiero agrandar o hacer más pequeño un texto. Entonces, ¿cómo funcionan las transiciones? Bueno, tiene algunos parámetros adicionales, pero hay una librería que se encarga de hacer las transiciones para nosotros. Entonces, si buscamos en el API Reference, tenemos aquí lo que es la librería del Transitions para poder efectuar transiciones. Algunos detalles, puedo hacer transiciones que pueda pausarlas, resumirlas o cancelarlas. Puedo tallar lo que son mis transiciones. Probablemente mañana vamos a jugar un poco para poder manipular muchas transiciones. Tengo los seasons para poder manipular la forma en cual se va a ejecutar la transición en base a un periodo de tiempo. De momento la vamos a ver lineal. Y tengo algunos métodos convenientes para hacer algunas cosas que han ido implementando a lo largo de los años. Originalmente solo eran estos tres y la del Transition to, que es la para instanciar lo que es la transición. O como menciona esto, han creado unos cuantos que son convenientes para poder desvanecer, parpadear o mover algunos objetos específicamente. Vamos a ir viendo, pero de momento vamos a jugar con lo que es el Transition to, que es la primera y más básica de las transiciones. Resumen, simplemente la transición nos permite efectuarla sobre un objeto display. Entonces hay que pasarle como el primer parámetro un target, que es un objeto display. Y ya tengo una secuencia de lo que es una tabla de parámetros a las cuales yo les voy a efectuar lo que es el cambio de estado. Entonces, revisando un poco más acá. La simple sintaxis es poner transition.to, el objeto y una lista de parámetros. Los parámetros son una tabla, entonces puedo tener dentro de lo que es la tabla todos estos valores, lo que es el tiempo, las iteraciones, un tag para poder identificar, un tipo de transición que es un easing, que lo vamos a ver más adelante, un tiempo de espera, un diferencial, puedo aumentar algunas funciones incluso, que las vamos a ir viendo poco a poco. Eh, Varias funciones al momento de empezar, al completar, al pausar, al resumir, al cancelar o al repetir. Y finalmente los parámetros del objeto como tal que yo quiero modificar. Y, X, rotación, alfa, escalas, size. Hoy por hoy también se han aumentado lo que es el ancho y el alto. Y en algunos casos incluso puedo modificar algunos vértices de algunos objetos que son de formato rectangulares. Así como el polígono que hemos creado, podría modificarlo, en los cuales yo puedo ya efectuar este tipo de transición. Entonces, implementemos unas cuantas transiciones para empezar a ver lo que se puede hacer y mañana continuamos. Eh, Mateo, teniendo el proyecto acá, voy a desrotarlo un poco y desescalarlo para que se vea un poco bonito. Eh, ¿Qué objeto de la pantalla quieres transicionar? Podríamos intentar con la cabra. Ok, entonces vamos a transicionar a nuestro personaje. ¿Qué quieres que le hagamos? ¿Desfasarlo?
agrandarlo, rotarlo. Rotarlo. Ok. Entonces, transition.to, paso el objeto que quiero, que en este caso sea mi personaje, y ya es una tabla de parámetros, que en todo caso abro mi llave. Lo primero que me va a pedir es un tiempo, que es casi siempre lo necesario. Por defecto, la documentación dice que va a hacerlo en medio segundo, 500 milisegundos, si es que ustedes no especifican eso, ¿no? Sí, entonces son 500 milisegundos si ustedes no llegan a pasarle el parámetro del tiempo. Pues como dice Mateo, quiere que lo rotemos. Pues vamos a pasar el parámetro de rotation y lo vamos a mover 2 vueltas, que sería la suma de 360 grados por 2, 720, para que tenga esta acción. Entonces, una vez que yo ejecuto esto, deberíamos ver a nuestro personaje rotar, si es que yo escribiera bien rotation. Ahora sí. Como tal, he empezado a rotar y tener una pequeña animación. Pueden aumentar el tiempo para que tarde más en ejecutar esto. Entonces, ya que tarda 5 segundos, está rotándolo el personaje 720 grados en función de los 5 segundos hasta completar toda esta pequeña transición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, está rotando, como le digo, hacia el eje lleno, ¿eh? Pero si quisiera rotar alrededor de X, eh, ¿cómo se supone que se hace con esto o hay otra función? Ok, dado que es 2D, solo lo está haciendo en formato. En todo caso, aquí vas a tener que jugar un poco quizás con lo que es las transformadas si quieres hacer este efecto de lo que es el escáner en Among Us. Sí, eso Sí, puedes pensando, implementar porque como la tal, no rotación que haces tienes, en X. exacto, como tal en 2D no tienes cómo hacerlo en el otro eje. Así que tú puedes jugar con reposicionar los puntos constantemente. Vamos a ver otra función para poder ejecutar en tiempo también, como lo que era el timer. O puedes engañarme visualmente, que parezca que está rotando, pero ahí también te dejo un poco esa creatividad. Jugarlo un rato, Melissa, antes de que quizás te dé una pauta más directa. O tratar de jugar si puedes calcularlo o hacer algo visual que parezca que es la rotación en el otro eje. Pero en sí esta función, o sea, sí o sí vos solo va a girar en Y, digamos. Sí, porque es 2D, solo tenemos un ángulo. Ahora, como mencionaba Ya. Elian, es en base al anchor point en el cual está rotando. Entonces está rotando sobre lo que es su eje central. Si yo modificara lo que es el anchor point, notaríamos que está rotando sobre un distinto valor. Pues como tal, creo que sí está en 0. No me acuerdo. Tenemos nuestro pequeño personaje en que está dibujado. Sí, está modificado su anchor point, entonces ustedes deciden modificar su anchor point, punto anchor x igual a 0, coma, personaje, punto y coma. Personaje punto anchor y igual a 0. Ahora rotar sobre una esquina de la imagen y vamos a notar que es más diferente la rotación. Como tal, está modificando. Dado que la imagen igual es una imagen cuadrada que tiene un formato PNG, la esquina superior izquierda donde he puesto el anchor point 0, 0, hace que también parezca que está rotando solo un eje, ¿no? Entonces, como tal, la imagen de la cara no está en 0, 0, o el anchor point como tal dentro de la imagen está un poco más arriba. En tu caso, viendo lo que es la imagen, si lo tengo por acá. Personaje. Como ven, la imagen es rectangular, entonces si yo pongo el anchor point en 0, 0, va a hacer que esté aquí. Y está haciendo que incluso parezca que está rotando sobre el espacio, ¿no? Hay algo que pareciera sobre donde está rotando, que no es la imagen como tal. Entonces también tengan el cuidado cuando modifiquen lo que son sus imágenes. En otros casos, lo más prudente sería recortar la imagen para que no haya este espacio negativo, por más que es PNG, para que sea lo más simétrica posible. Y si modificaran su anchor point, no sea tan raro el momento de hacer la rotación. Incluso pueden jugar con valores más cercanos para que se acondicione el anchor point algo más propio de la cara, quizás 0,3, 0,3. Por ejemplo, esta imagen de la cara que está ganando,
se llama WinPNG, está mucho mejor proporcionada, dado que toda la imagen, todo el color, sí está dentro de lo que es el margen o el recuadro de lo que es la imagen, ¿no? Si modificar el anchor point a 0,0 para esta imagen, iría acá y se vería mucho mejor que la otra imagen que tiene mucho espacio negativo transparente. Si bien este es un detalle que los diseñadores tienen que revisar también, su trabajo como la persona que va a implementar este en código es también recordarles cómo deberían presentar las imágenes, ¿no? O tengan la noción ustedes que siempre por defecto el punto origen, el anchor point va a estar al centro de la imagen. Si no tienen problema con eso, manipúlenla adecuadamente, ¿no? Si el diseñador o el que están haciendo un videojuego o algo les pide que salte en base a la función de lo que son sus pies, pueden modificar su anchor point a que se baje ahí, pero también vean que no tengan espacio negativo para que no se vea un poco raro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Inge, digamos, para moverse, digamos, de manera normal, solo se puede mover horizontal o verticalmente, o se puede también mover tipo diagonalmente o, digamos, en parábola, algo así. Vamos a moverlo diagonalmente. Entonces, rápidamente vamos a modificar esto. Pueden aplicar lo que es la transición, tanto en X y Y. Entonces, para que parezca que se está moviendo en diagonal. Lo vamos, dado que está como que al centro de la pantalla, lo vamos a mover hasta la esquina superior izquierda. Entonces, si yo modificara lo que es mi transición para que vaya al 0,0, que es la esquina superior izquierda, se va a mover tanto en X como en Y. Así guardar esto. Y lo curioso, mientras está rotando, también se está moviendo. Entonces tengo la misma operación al mismo tiempo. Hemos visto que la imagen tiene un pequeño espacio transparente, entonces mi esquina está básicamente alineada con el margen de la pantalla y recién se ve mi imagen. Entonces pueden elegir si quieren moverlo en simultáneo o no. Puedo mover solo un valor. En X solo va a ser que se mueva hacia la izquierda hasta que esté posicionado ahí. Entonces ya deciden cómo verlo, tanto en X, en Y, o incluso pueden hacer una distinta transición en simultáneo. El mover al personaje también. En un tiempo menor, quiero que se mueva hasta la parte inferior. En un tiempo mucho más rápido, voy a hacer que se transite solo en Y. Y la primera transición va a seguir efectuándose durante los 5 segundos y la va a mover en X. Voy a tener este pequeño resultado que parece algo bastante chistoso, como si se hubiera golpeado. Pero también el hecho de que le he movido en Y tanto es que su anchor point estaba en 0, entonces va a estar debajo de lo que es el límite de mi pantalla. Voy a restarle unos cuantos píxeles para que se vea mejor o todavía se vea. Ups, tengo una llave de más. Menos la llave. Como tal, la rotación va a hacer que todavía vea algo de mi cabrita en lo que es mi pantalla. Pero ya depende de ustedes cómo lo mueven, en qué eje, en cuál no. Entonces, para eso está la transición de modificar las propiedades que ustedes gusten. Son opcionales todas, entonces ustedes deciden qué transicionar. ¿Nos viene bien? ¿Quedó claro? Sí, menos, digamos, si quisiera moverlo en tipo parábola, digamos, si tuviera como que la ecuación algo así, ¿cómo le podría ir poniendo? O tendría que ir poniendo poquito a poquito con timeouts o algo así. Sí, y quizás lo más conveniente para hacer una parábola no es una transición. Vamos a ver otro tipo de formas de poder ejecutar en base a otras acciones. Pero por ahora con transiciones, y puede ser varias transiciones por etapas, ¿no? Como que la curva de la parábola, el punto focal de la parábola y punto origen, la otra curva, ¿no? Ok, entonces esto lo dejo con una pequeña introducción de lo que son las transiciones. Lo que estamos por hoy, mañana vamos a seguir revisando transiciones y el resto de la clase vamos a ver de poder avanzar algo, o si no también lo puedo dedicar para que puedan avanzar sus proyectos y consultar todas las dudas para que puedan hacer más avance. Si no hay más, creo que estamos con eso por hoy. Que tengan buenas noches.
Buenas noches, Inge. Que le vaya bien. Buenas Gracias, noches, Inge. Inge. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, Inge, gracias. Sí, sí. Inge, una pregunta del Dog Hunt. Ujú. ¿Tiene que ser con los assets tipo tradicionales o lo puede ser algo como una skin? Lo que tú quieras, puedes customizarlo un poco. Entonces estás abierto a darle el diseño que tú quieras. Ah, ya, listo, Inge, gracias. No hay de qué. Melissa, Gabriel, ¿tiene preguntas para sus proyectos? Yo tenía una. Dicen en una de las órdenes del Pokédex que tenemos que ingresar el número del Pokémon que queremos buscar, ¿verdad? Ujú. Ah, ¿alguna idea? ¿Cómo se hace esto? Es que Ya. no se me ocurre hacer. Tienen lo que es la librería de widgets que les va a facilitar hacer todas esas cosas. Creo que está en interfaz. Súper, widget demo. Entonces, si abren este proyecto al widget demo en los samples que tienen, ahí es. Tienen una librería de varias cosas que pueden utilizar, que ya están creadas, como son los scrolls. En algunas pestañas también para aumentar algunos scrollers de esta forma para fechas, y creería que debería estar el del texto por acá. Este no tiene texto. Bueno, te lo mostraré directamente en la librería. Dentro de la preference tienes lo que es, bueno, está implementando como un widget. Tienes esta librería native que te va a permitir acceder a algunas cosas que tiene propiamente tu sistema operativo, y es común que todos los sistemas operativos tengan para poder desplegar tu, ¿cómo se le llama? El teclado para poder escribir. Si bien incluso en el simulador no despliega el teclado, te permite escribir desde el teclado de la computadora. Entonces vas a tener lo que es el New Text Field o el box, depende cuánto texto quieras, el field es más pequeñito, que si revisas un poco esta documentación, te va a permitir entender un poco cómo lo utilizas. Simplemente vas a instanciar lo que es un nuevo text field, le vas a dar las posiciones en la pantalla y un ancho y un alto. Lo que tiene es un pequeño evento para poder escuchar el texto que vas a ir typeando. Si me copiar esto bastante rápido, debería poder crear un pequeño text, una pequeña casilla para poder tabular texto en lo que es mi pantalla. Si copias el ejemplo y lo ejecuto rápidamente, tengo este pequeño eh, casilla para poder escribir lo que es texto. Entonces, como tal, también está registrando lo que estás escribiendo. Y tienes unas distintas fases de eventos. Tienes la de edición, la de completar y cuando empiezas, ¿no? Dale una pequeña revisada a esto para que puedas cumplir eso, pero no es mucho más que aprovechar esta pequeña librería y este objeto Oh, native.newTextField. pensé que iba a ser algo más difícil, pero ya me estoy más tranquila. Otra pregunta, Inge. De acuerdo a los eventos, por ejemplo, cuando tienes una imagen que está haciendo como de tipo botón y esa tiene que estar, o sea, su función donde, digamos, si haces touch en esa imagen, tiene que estar dentro del create de un evento o fuera. En todo caso, ¿dónde se pondría cuando o sea, haces clic? Porque creo que hay un show, hide, algo así en los eventos. Y mayormente eso se debe a mi problema. Bueno, el día de hoy, como lo mostré. Súper. En todo caso, los event listeners suelen ponerlos en el show. Entonces, traten de ponerlo acá y también traten de quitarlo en el hide para que también cuando cambien de pantalla no siga repercutiendo. Si es que a veces hay un objeto que tiene un touch y no está en el grupo, pueden seguir tocándolo Ujú. fuera del grupo, ¿no? Entonces, o cuando cambie de escena. Entonces, la buena práctica siempre va a sugerir que lo inicialices en la parte del did, del show, y lo puedas quitar en la Ya. parte del will, del hide. Muy buena práctica. Oh, ya. Eso es todo. Muchas gracias, Inge. ¿Hay de qué? Gabriel, quizás tú sigues. O quizás no. Inge. Elisa, tú vas. Ajá, sí. Lo último que me habló de eso de movimiento en X, bueno, el giro en X, no le llegué a entender muy bien Ah, ya. cómo es eso.
En 2D no tienes más que la rotación en solo un eje, ¿no? La que estamos viendo casualmente, ¿no? Sí, Entonces, dado que Among Us tiene una pequeña vista tipo superior, ajá. tú podrías rotarlo sobre el mismo eje. Entonces sería mantener tu anchor point para lo que es ese objeto. Entonces tienes que tener un pequeño circulito y tratar de rotarlo para que parezca que sí está rotando sobre ese eje, ¿no? Como, Con el mismo o sea, rotation que tienes. sí, pero el rotation no hace el mismo giro en Y Ah, nomás. no, con una transición. Pues vas a tener que efectuar la transición sobre el objeto y rotarlo sobre el mismo valor. La idea es que tu anchor point esté al centro de lo que es esa imagen del círculo para que parezca que sí está rotando ahí. O puedes jugar con dos transiciones, como que se mueva hasta la izquierda y luego hacia la derecha para que parezca que sí está rotando sobre el otro eje. En lo que en paralelo le estás moviendo en el eje Y para que sube y baje al momento de escanear al personaje, ¿no? Entonces, es el anchor y el transition, los dos tienen que manejar al mismo tiempo. No tanto el ancho, sugeriría que para un círculo es conveniente que se quede al centro, ¿no? Eh, Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. sí, Sí, sería la rotación y en el eje Y para que puedas ir subiendo y bajando. Entonces deberías tener dos transiciones en simultáneo. Si quieres, aunque se vea mejor, podrías tener dos imágenes del círculo, una que esté por detrás del personaje y una por delante, para que parezca que sí le está partiendo a la mitad más o menos, ¿no? El holograma del círculo se esté moviendo encima de él, sí, ¿no? es igual he visto que cuando recorre, no, no es como que lo tapa todo, deja el pequeño espacio Ujú, del personaje, si no me equivoco. ujú. Entonces, Ya. se puedes partir la imagen, tener una atrás del personaje y una adelante, y simplemente juegas visualmente con el orden de inserción en el grupo, ¿no? Ya, a ver, voy a intentar. Si vuelvo a tener dudas, le pregunto. Claro, no hay problema. Gracias. No hay de qué, Hasta Melissa. luego. Hasta luego.